cuando nos enfrentamos al tema de las personas naturales, encontramos una serie de cosas que vamos a ir transitando a partir del material que ustedes van a ir viendo, y confío que tratemos de cubrir la mayoría del tema en estas 2 horas. Y para hacerlo, naturalmente tenemos que pensar en que, si bien es cierto yo debo determinar mis impuestos, existe una P muy grande, P de planeación, que debe ser considerada por el camino. Sin embargo, esa P de planeación no debe hacerse en este momento respecto del año pasado. Es claro que el 12 de agosto del año 2014 inicia el vencimiento para presentar la declaración de renta de las personas naturales. Declaración de renta correspondiente al ejercicio gravable 2013. Todos sabemos que la declaración de renta se presenta vencida, es decir, año que termina, año que se declara. Y los vencimientos de las personas naturales se han extendido, se han aplazado hasta agosto, septiembre y octubre, que son los plazos en este caso, lo que hace que haya una mayor dificultad inclusive para hacer la declaración de renta. ¿Por qué razón? Por falta de planeación y por falta de organización. Si hoy voy a empezar a hacer la declaración de renta del año pasado, pues tengo que acordarme de la información del año pasado, cuando ya han transcurrido 7 meses y medio. Uno no tiene la cultura de preparar su declaración de renta, y eso es parte de la planeación. Sin embargo, la planeación, en el sentido que se las quiero mencionar, va más allá. Y es no respecto del año 2013, por supuesto, porque allá ya no hay nada que hacer. Lo que se pudo hacer, lo hicimos el año pasado, y lo dijimos el año pasado, además de una manera anticipada. Uno puede hacer algunas cosas para manejar su impuesto. ¿Qué quiere decir? Para reducir, para racionalizar la carga tributaria. Existen pocas cosas por hacer, pero todavía se pueden hacer cosas. Por esa razón, la planeación, y lo vamos a mostrar en nuestro material y en nuestra charla, va enderezada, no solamente a cumplir bien la obligación del año 2013, a entender algunos lineamientos del año 2013, sino particularmente a determinar cómo manejar el tema para el 2014, que todavía tenemos tiempito para planearlo. En ese sentido, debemos hacer lo siguiente. El impuesto de renta de las personas naturales nos lleva en un primer momento a hacer una clasificación de las personas naturales que hoy cobra una mayor importancia después de que nos dieron la reforma tributaria contenida en la ley 1607 del año 2012. ¿Por qué razón? Porque las personas naturales, sean ellas personas naturales colombianas o sean ellas personas naturales extranjeras, es decir, de acuerdo con la nacionalidad de esas personas naturales, hoy pueden seguir siendo colombianas, nosotros de hecho somos colombianos, o pueden ser extranjeros, una persona de Canadá, de Estados Unidos, de Alemania, de Argentina, que debe tributar en Colombia, sería una persona natural extranjera. Sin embargo, la nacionalidad va acompañada del atributo de la residencia, en el sentido de que a partir del año pasado, es decir, desde enero 1 del año 2013, el concepto de residencia cambió. Hasta el año 2012, la residencia se predicaba únicamente para aquellas personas, colombianas o extranjeras, que completaran en el año gravable más de 6 meses. Pero era en el año. A partir del año pasado y en virtud de la reforma tributaria, la residencia se obtiene por la permanencia continua o discontinua durante un periodo consecutivo de 365 días, tener más de 183 días en ese periodo consecutivo. Ya no se trata de estar dentro del año más de 6 meses o más de 183 días, sino que se trata es de permanecer en Colombia durante un periodo consecutivo, cualquiera que sea el tiempo, más de 183 días. Si yo llego al país el 11 de agosto, a partir de hoy empiezan a contarme los 183 días y hasta el 11 de agosto del año entrante debo computarlo.
Pero si yo llego el 11 de agosto y me voy el 20 de septiembre y regreso el 15 de octubre, el 15 de octubre nuevamente empiezan a computarse los 183 días. O sea, sin perder lo anterior, que va del 11 de agosto al 11 de agosto, el 25 de octubre hasta el 25 de octubre del otro año, cuento otra vez los 365 días. De tal manera que esto se vuelve un ciclo permanente de conteo para ver si la persona es o no es residente. Y hay otros supuestos de residencia que ustedes reconocen y que es importante valorar, porque en el caso concreto de las personas naturales colombianas, se las hace residentes en el país, y ya les voy a decir la importancia del concepto de residencia, se las hace residentes por cumplir algunos otros supuestos que son supuestos de ley, que no dependen de la permanencia de la persona en Colombia. Primero, tener la familia en el país. Entendemos por familia a los hijos menores o al compañero o compañera permanente localizados en el país. Es posible que ustedes encuentren a una persona natural que se fue a trabajar a Viena y lleva allá todo el año pasado, y la persona está allá feliz y dice: yo no soy residente en Colombia. Al contrario, será residente en Colombia si él permanece, si la familia de la persona permanece en el país, o sus hijos menores, o su esposa o esposo, compañero o compañera permanente. Uno diría, para perder la residencia en el país tiene que irse con señora e hijos menores que dependan económicamente. No se trata de la familia, el tío, el abuelo, los sobrinos, que ellos son familia desde el punto de vista del derecho civil, pero no para efectos tributarios. Hay otro supuesto de residencia, y es tener más del 50% de los bienes en Colombia, o haber obtenido más del 50% de los ingresos en el país. Puede ser que yo esté en Viena y allá me gano 100, pero si en Colombia me gano 200 porque tengo un arrendamiento, tengo fondo de pensiones o porque tengo algunas otras rentas, si yo tengo 200 en Colombia y 100 allá, obviamente más del 50 fueron ingresos obtenidos en Colombia, y así yo esté en el exterior, yo me hago residente en el país. Son supuestos supremamente importantes. ¿Por qué razón? Porque resulta que la residencia como factor de calificación de las personas naturales determina la base gravable del impuesto sobre la renta. Cuando nos preguntamos sobre qué debo pagar mi impuesto de renta, la respuesta es: si usted es residente en el país, usted debe pagar el impuesto de renta sobre la renta mundial, sobre lo que usted se gana en todo el mundo. Si usted no es residente en el país, usted paga únicamente sobre las rentas de fuente colombiana. Y es ahí donde está la importancia, y les quiero contar que una de las grandes dificultades que se están sorteando en este momento es porque la gente no ha terminado de madurar ese criterio. Y cuando ahora que empiezan los vencimientos de la declaración de renta, se le dice al señor chino de la China, que lleva más de 183 días en Colombia el año pasado, 2013, señor chino de la China, usted por favor me indica si usted tiene bienes en otro país, por favor me indica si usted recibe ingresos en otro país, y no entienden. ¿Por qué no entienden? Porque han estado acostumbrados a que en Colombia el impuesto se pagaba únicamente sobre lo que se ganaban en Colombia, renta de fuente local. Con la expedición de la reforma tributaria del año 2012, eso cambió, y con completar 183 días dentro del año, automáticamente esa persona debe tributar en Colombia sobre lo que se gana en el mundo. Y entonces viene el señor alemán que está trabajando en Colombia y que tiene una pensión en Alemania. Señor alemán, me tiene que indicar cuánto vale su pensión en Alemania. ¿Pero para qué, señor, me pide usted? Señor, porque su base de determinación del impuesto lo tiene que hacer sobre la renta mundial. Y dígame, señor alemán, si usted tiene un apartamento en Miami o si lo tiene en Berlín o donde quiera en el mundo. ¿Para qué, señor? Porque usted tiene que pagar impuestos sobre renta mundial y debe declararle a Colombia su patrimonio mundial. Esa es la razón del concepto de residencia, y en eso está la parte nueva. La hago especialmente en referencia con las personas naturales extranjeras, lo refiero como extranjeras porque tienen un cambio importante. Hasta el año 2012, ellos en los primeros 5 años tributaban solo sobre la renta y el patrimonio localizado en Colombia. Después del 5.º año era renta mundial.
con la reforma tributaria que entró a regir en el año 2013, a partir del día 183 ellos se tornan residentes, y al tornarse residentes deben incluir en su declaración de renta, renta colombiana, renta del exterior, patrimonio en Colombia y patrimonio en el exterior. Y no hay manera de no hacerlo. Quien no lo haga estando obligado simplemente estará cometiendo un atropello contra la ley, y a eso se le llama evasión, burla de la norma tributaria. Ahora bien, las personas naturales así categorizadas, me refiero por residencia y por nacionalidad, empiezan a tener un aspecto todavía más difícil, y es el de la actividad económica del sujeto. De acuerdo con la actividad, las personas naturales empiezan a ser empleados, trabajadores por cuenta propia o de otras categorías. De manera previa hemos dicho, las personas naturales pueden ser nacionales colombianas o nacionales del exterior, pueden ser residentes o no residentes, pero resulta que adicionalmente, según la actividad, esas personas se tienen que clasificar en una de tres categorías. O usted es empleado desde el punto de vista tributario, que es distinto el concepto de empleado tributario al concepto de empleado laboral. Usted puede ser asalariado o puede no ser asalariado. Desde el punto de vista tributario, sea asalariado o no asalariado, usted puede caer en la esfera de los empleados. Y ya les voy a definir el concepto de empleado. Trabajador por cuenta propia, y si no está en ninguna de las dos anteriores, estará en una tercera categoría, que es una residual, que llamamos otras personas naturales. Aquí se clasifican, en esta tripleta, se clasifican las personas naturales vivas. Porque resulta que, en términos de la clasificación, las personas naturales también tienen una clasificación por naturaleza, en el sentido de que los fallecidos categorizan como personas naturales, pero como sucesiones ilíquidas, y las sucesiones ilíquidas necesariamente están en el grupo de otros. Es decir, las sucesiones ilíquidas no son empleadas, ni son trabajadoras por cuenta propia. Las sucesiones ilíquidas entran siempre a la categoría de otras. Para el efectos de la clasificación de empleado y de trabajador por cuenta propia, interesa que la persona esté viva, y que esté viva a 31 de diciembre del año 2013. Porque ustedes van a encontrar que la persona falleció hace 8 días y la declaración se vence mañana. ¿Cómo le presento la declaración de renta a esa persona? Con el estatus que tuviera a 31 de diciembre del año 2013. Es decir, ¿estaba en vida a 31 de diciembre? Sí. Clasifica allí a donde esté la categorización. Es decir, como persona natural viva, empleada, trabajador por cuenta propia o dentro de las otras categorías. Pero si la persona falleció el 30 de diciembre, el 31 ya no existía, y al no existir es una sucesión ilíquida, y al ser sucesión ilíquida automáticamente pierde la calidad de empleado, pierde la calidad de trabajador por cuenta propia, y necesariamente engrosa las filas de las demás personas naturales, es decir, del concepto de otras personas naturales. Pero adicionalmente a la actividad, ojo con esto, las personas naturales también tienen que ser vistas según la obligación formal de presentar su declaración, y hoy lo hacemos para señalar que hay unas personas naturales que son declarantes y otras que no son declarantes. Adelante vamos a reflexionar sobre cuáles son los niveles para presentar o no declaración de renta, pero sin embargo habremos de decir de una vez que, en virtud de un principio que apareció también en la reforma tributaria del año pasado, los que no están obligados a presentar declaración de renta igual pueden voluntariamente presentar una declaración voluntaria de renta. En cambio, los declarantes, los que sí están obligados, tienen una doble posibilidad: la posibilidad de presentar la declaración de renta o la declaración de IMAS, que es una nueva declaración que surge con ocasión de la reforma tributaria y a la cual pueden acudir voluntariamente algunos sujetos que vamos a mencionar posteriormente. La declaración, cuando usted está obligado, entonces es la declaración de renta o la declaración de IMAS, pero la declaración de IMAS no es obligatoria. La declaración de IMAS yo la presento si quiero.
Si no quiero presentar la declaración de I+, necesariamente tengo que presentar declaración de renta. Pero si yo voluntariamente, cumpliendo los requisitos que adelante voy a expresar, decido presentar la declaración de I+, quedo liberado de la obligación de presentar la declaración de renta. En consecuencia, si yo estoy obligado a presentar declaración, debo decidir entre la declaración de renta o la declaración de I+, y con eso he cumplido mi obligación formal. He dicho, primera categoría de las personas naturales, los empleados. Reflexionemos un poquito sobre el tema. ¿Quiénes son empleados? Los empleados son personas naturales vivas, ya lo hemos dicho, que tengan, primera característica, residencia en Colombia. La persona, si cumple con el atributo de residencia, ya tiene el primer elemento para ser empleado tributariamente hablando. Ojo, no estoy hablando de nacionalidad. Si usted es residente en Colombia, sea nacional colombiano o sea extranjero, usted, si es residente, puede caer en la esfera de empleado. Lo cual quiere decir que si el señor alemán de mi ejemplo, siendo residente en Colombia, cumple los demás atributos que voy a mencionar, esa persona será empleado. Y pare de contar. Vuelvo y digo, empleado tributariamente significa cumplir los atributos que voy a mencionar. No significa recibir un salario. En realidad, para ser empleado desde el punto de vista tributario, se requiere que la persona desarrolle una actividad de servicio o una actividad personal, ojo, una actividad personal por cuenta y riesgo de quien lo contrata. Cuando digo que la persona natural es empleada cuando desarrolla una actividad por cuenta y riesgo de quien lo contrata, pues simplemente estamos hablando en realidad de que hay dos categorías de personas naturales que pueden caer en la esfera de empleados. Primero, los asalariados, por supuesto. Y segundo, los que llamamos independientes. Una persona se dedica a ejercer su labor de arquitecto, profesión liberal. Una persona se dedica a ejercer su profesión de psicología, también una profesión liberal. En ese caso está prestando un servicio. Puede hacer que lo haga por consulta, no lo hace con contrato de trabajo, lo hace por consulta. Esa persona está desarrollando una actividad que la hace caer en la posibilidad de estar dentro de la esfera de empleados. Significa entonces, para ser totalmente claros, que los empleados desde el punto de vista tributario no son solamente los asalariados, también los que llamamos independientes. Y en la esfera de independientes están todas aquellas personas naturales que reciben ingresos por honorarios, comisiones o por servicios en general. Pero hay una característica adicional para esos residentes que desarrollan esas actividades a título personal o como servicio personal. El ingreso que proviene de esa fuente debe ser por lo menos equivalente al 80% del total de sus ingresos. Es que la persona ejerce su profesión, sí, él es un contador público y entonces él lleva contabilidades y hace declaraciones de renta. Señor, ¿y cuánto recibió de honorarios en el año? Recibió 70. Pero tiene otros ingresos, por ejemplo, tiene arrendada una bodega. Y si tiene arrendada la bodega y se ganó 30 millones por la bodega, 70 de honorarios, 30 de la bodega, recibió 100 en el año. Esa persona no cumple la relación 80-20, razón por la cual, aunque presta un servicio personal y aunque sea residente, no es empleado. Porque para ser empleado se requiere cumplir la relación 80-20. 80% como mínimo de ingresos provenientes de la fuente de honorarios, comisiones, servicios. O, por supuesto, de salarios y demás pagos laborales, porque ya los estamos agrupando dentro de la clasificación de empleados. 80-20, actividad por cuenta y riesgo de quien contrata. Lo cual quiere decir, en resumen, que hay una primera circunstancia. Cuando yo me pregunto qué soy, el qué soy depende. ¿Residente en Colombia? Sí. Mis ingresos provienen en más de un 80% dentro del año 2013 de la actividad personal que desarrollo, es decir, salarios, honorarios, comisiones o servicios. Si la respuesta es afirmativa, yo ya empecé
a tributar como empleado. Si no cumplo esos atributos, por supuesto tengo que buscar clasificarme en otro lado, porque en el ejemplo que acabo de plantear, donde la persona se gana 70 de honorarios y 30 por un arrendamiento, esa persona, dijimos, no es empleada. Bueno, y si no es empleada, entonces, ¿qué es? Habremos de buscarla para clasificarla en la triple clasificación que hemos mencionado. Si no es empleado, hay que mirar si es trabajador por cuenta propia, y si no es trabajador por cuenta propia, será de la categoría residual de las demás personas naturales. En la relación 80-20 hay unas aclaraciones también importantes, y una de las preguntas más frecuentes que de una vez voy a resolver tiene que ver con las pensiones. Es que yo en el año me gané honorarios por 70 y pensión obligatoria por 30. ¿Yo qué soy? La Administración Tributaria el 31 de julio emite un concepto oficial por medio del cual señala que los ingresos por pensiones entran dentro del 80%, para computar el 80%. Vale decir, si usted se ganó 70 de honorarios y 30 por pensiones de jubilación obligatorias, usted realmente se ganó el 100% de ingresos derivados de la fuente que le permite ser empleado. Es decir, usted en ese ejemplo es empleado. 70 de honorarios más 30 de pensión. Usted recibió 100% de ingresos de esa fuente y por tanto usted es empleado. Ahora bien, para ser trabajador de esta naturaleza, para ser empleado, se requiere valorar el riesgo. Porque la ley ha dicho, usted es empleado, señor, si presta un servicio de manera personal por cuenta y riesgo de quien lo contrata. Los niveles de riesgo fueron definidos en una regla del año pasado, del año 2013, que es el decreto 3032, por medio del cual esencialmente se establecen los siguientes lineamientos. Si se trata de un servicio personal, se entiende que el riesgo va de la mano con si usted asume pérdidas monetarias por los efectos derivados del servicio. Si usted asume pérdidas monetarias, usted asume su propio riesgo. Si la pérdida la asume quien lo contrata, el riesgo será del contratante. Recuerden ustedes, empleado es la persona que presta un servicio por cuenta y riesgo de quien lo contrata. Si yo asumo mi propio riesgo, yo no soy empleado. Si el riesgo lo asume el tercero que me contrata, yo soy empleado de él, en el sentido de que el riesgo lo asume la otra persona, no lo asumo yo. Y el riesgo se valora a partir de quién asume las pérdidas monetarias que puedan derivarse de la prestación del servicio, o quién asume la responsabilidad frente a terceros. Usted es un abogado que ejerce su profesión y lo que hace es recibir poder para demandar. Y usted demanda, y demanda, y demanda. ¿Quién asume el riesgo? Es decir, ¿quién tiene la responsabilidad frente a terceros? Seguramente usted como abogado no la asume su cliente. Si se pierde el proceso, ¿quién pierde? Pues pierde su cliente, usted no pierde. En consecuencia, usted no está asumiendo el riesgo, lo asume su cliente. Usted es empleado de su cliente, en el sentido de que usted no asume el riesgo. Una circunstancia bastante compleja que estableció el decreto reglamentario 3032 del año pasado tiene que ver con que para tener riesgo propio es necesario tener más de un empleado, más de un cliente, perdón, simultáneamente. Yo asumo el riesgo cuando tengo más de un cliente. Si yo no tengo sino un cliente, si le presto el servicio solamente a un cliente, definitivamente yo no asumo riesgo, según esa norma reglamentaria. Y adicionalmente, para asumir riesgo propio, para entender que el riesgo no lo asume la otra persona, es necesario tener costos y gastos fijos, como mínimo del 25% respecto al ingreso. Yo soy el abogado, y el abogado tiene costos y gastos relacionados con su servicio de más del 25%. Se entiende que ese abogado asume el riesgo por esa situación. Pero si sus costos y gastos no son como mínimo del 25% del valor de sus ingresos, la persona se entiende que no asume el riesgo, lo asume quien lo contrata. Fíjense ustedes que estos son factores que hacen que la persona sea o no calificada como empleada, porque al fin de cuentas, para resumir,
Usted es empleado cuando presta un servicio personal por cuenta y riesgo de quien lo contrata. Debo evaluarlo en función del riesgo. Se trata de una calificación evidentemente subjetiva. Usted tendrá que hacer esa calificación, que se vuelve altamente difícil, además en las circunstancias, porque hay necesidad de probarla. ¿Cómo pruebo yo efectivamente que asumí el riesgo de las pérdidas económicas o frente a terceros o de los costos? Pues lo tendré que probar con los contratos, lo tendré que probar con una contabilidad, aunque no esté obligado a llevarla, pero con unas cuentas para determinar que efectivamente tengo costos y gastos relacionados con mi servicio. Por ejemplo, yo soy el abogado y entonces pago arriendo de la oficina, pago servicios públicos, tengo una secretaria, etcétera, y que la suma de esos valores excede el 25% de lo que yo facturé en el año. Para quienes prestan servicios técnicos, se determina la condición de empleado a condición de que no requiera maquinarias o insumos especializados. Ojo, fíjense que aquí vamos abriendo el tema para saber quiénes son empleados. Y les voy a ir diciendo, en realidad, la mayoría de las personas califican como empleados. La mayoría. Siempre y cuando presten un servicio personal, que lo hagan por cuenta y riesgo de quien contrata. Y adicionalmente, en esa apertura que estamos haciendo de personas naturales, ya empezamos a notar, hay profesionales independientes que caen en la esfera de empleados, hay comisionistas que caen en la esfera de empleados, hay empleados asalariados que caen en la esfera de los empleados tributarios, y hay prestadores de servicios técnicos. Los prestadores de servicios técnicos son empleados también si ellos no utilizan maquinaria o insumo especializado, entendiendo por maquinarias o insumos especializados aquellos elementos que son necesarios para prestar el servicio y para cuya manipulación o uso se requiere una habilitación especial. Yo soy prestador de un servicio técnico, por ejemplo, yo soy una persona que hace un servicio relacionado con la manipulación de materiales de construcción, por ejemplo, que hace doblajes de varillas o qué sé yo. Es posible que ese servicio requiera de maquinaria o insumos especializados, lo cual me deja por fuera de la condición de empleado. Para ser empleado, yo, prestador del servicio técnico, debo hacerlo sin insumos o sin materiales especializados. Una maquinaria especializada igualmente es aquella que se requiere de una habilitación especial para poder manejar el aparato, el artefacto o la maquinaria. En resumen, con todo lo que hemos dicho, los empleados clasifican en una de estas tres opciones. O usted es asalariado, caso en el cual cae en la esfera de empleado, siempre y cuando tenga el 80-20, y siempre y cuando sea residente. Ojo, no me canso de repetir para que quede totalmente claro. Usted puede haberse ido a trabajar a Alemania y ser asalariado de la empresa alemana. Y usted se ubica en Alemania y dice, pero ¿yo qué voy a tener con Colombia? Nada. Ojo, usted es asalariado. Y si usted es residente en Colombia, usted será empleado en Colombia y tendrá que tributar como empleado en Colombia. ¿De acuerdo? Se trata de eso, de calificar el que usted sea asalariado y el que usted sea residente. Pero voy a poner al señor un poco más inteligente. Se fue del país, perdió la residencia en Colombia y no obtiene más ingresos en Colombia, no tiene bienes en Colombia y además se llevó la familia, o sea, definitivamente no residente. Esa persona es asalariada en Alemania, sí, es asalariada en Alemania, pero en Colombia no es empleado. ¿Por qué razón? Porque no es residente. Ojo con esa categorización, porque puede ser que usted esté tranquilo en Alemania gastándose la platica que se está ganando allá y se le olvidó que tenía que declarar renta en Colombia porque sigue siendo empleado. Así usted no tenga, mire, usted se puede estar ganando el salario allá en Alemania y si tiene la señora o los hijos menores aquí en Colombia y no tiene absolutamente nada más, usted tiene que presentar la declaración de renta para pagarle impuesto a Colombia sobre lo que se gana en Alemania. He ahí la importancia de esa primera categorización de asalariado. Segundo, conjunto de empleados.
también caen en la esfera de empleados los trabajadores que sin tener subordinación, sin tener contrato de trabajo, trabajan sin riesgo propio. Es decir, el riesgo lo asume el contratante, la persona que contrata, estableciendo los niveles de riesgo según ya lo hemos visto. Y tercero, las profesiones liberales y los servicios técnicos. Los profesionales independientes que llamamos nosotros son empleados. Los servidores técnicos son empleados. Sin embargo, en el caso de los servicios técnicos, son empleados siempre y cuando no utilicen maquinaria o equipo especializado. Y fíjense ustedes que estoy diciendo una cosa que además la Administración Tributaria lo aclaró en el concepto de julio 31 y así lo determinó también el decreto 3032 del año 2013. Todos los profesionales independientes de profesiones liberales son empleados. Punto. ¿Con qué condición? Por supuesto, 80-20 y ser residentes. El que ejerce la arquitectura, el derecho, la economía, etcétera, de todas maneras como profesional independiente, si recibe más del 80% de sus ingresos de esa fuente, del ejercicio de su profesión, será empleado. Muy bien. Existe una circunstancia muy especial también que va de la mano con la categorización que, aunque uno se califica y se autocalifica para efectos de la declaración de renta, que es lo que nos interesa, es pertinente tener en cuenta que cuando yo voy a contratar con alguien, debo exigirle el certificado de condición tributaria, el certificado de situación tributaria. Desde el año pasado se estableció una regla que consiste en que yo, empleado, o yo, persona natural mejor, debo entregarle a quien me contrata un certificado de condición tributaria en el que yo le indique si ejerzo una actividad que me representa más del 80% de los ingresos de esa fuente, y si asumo el riesgo o no lo asumo, y si cumplo las demás condiciones que hemos visto hasta ahora. De acuerdo con ese certificado de condición tributaria, quien me contrata me da los efectos, particularmente en el tema de retención en la fuente. Sustrayéndome un poco del tema de la retención, el certificado de condición tributaria es un elemento fundamental para uno poder ir armando su camino. Pero es un camino que tiene un interés particular para mí el día de hoy. ¿Cuál? El certificado de condición tributaria se determina, se establece con base en los lineamientos que yo haya tenido el año inmediatamente anterior, no con los del año corriente. Vale decir, yo me presento ante Colfondos a prestarle un servicio profesional y yo le diré, señor Colfondos, durante el año 2013, hoy es 11 de agosto del año 2014, durante el año 2013 yo más del 80% lo recibí de honorarios, yo presento declaración de renta, yo soy residente en el país, etcétera. Es decir, me presento como empleado. Pero igual yo puedo decirle, señor Colfondos, en el año 2013 mis ingresos no fueron 80-20 y por tal razón me presento como no empleado. El hecho de que yo haga esa calificación tiene una incidencia para que Colfondos me haga la retención en la fuente a mí. Pero resulta que la declaración de renta que yo voy a presentar el año entrante respecto del año 2014, esa declaración yo no la mido sobre los datos del año 2013, la mido ya sobre los datos del año 2014. Lo cual quiere decir, por ejemplo, que yo me pude haber presentado ante Colfondos como empleado porque el año pasado lo fui, pero es posible que el año entrante, cuando presente la declaración de renta del año gravable 2014, yo no sea empleado porque no cumplí con el 80-20, por ejemplo. Es una situación que hay necesidad de valorar porque yo no me quedo calificado con lo del año anterior. La calificación para el certificado de condición tributaria con los datos del año anterior es para retención en la fuente. Para la declaración de renta nos calificamos con base en los datos del año 2013. Verifique si tuvo más del 80-20, si usted es residente, etcétera. Año 2014, verifique si usted tiene más del 80-20, etcétera, etcétera. Y además, la calificación es por año. La calificación no es perpetua.
todos los santos años de la vida usted tiene que calificarse. Puede ser que en el año 2013 usted hubiera sido empleado y en el año 2014 no lo sea. Y para ser empleado o no empleado depende, insisto, de la residencia, del 80-20 particularmente, y de los demás elementos que hemos mencionado. Segunda categoría, si usted no es empleado, usted puede ser trabajador por cuenta propia. Trabajador por cuenta propia es aquella persona natural residente en Colombia, cuyos ingresos provienen en más de un 80% de alguna de las actividades que la ley mencionó como actividades de cuenta propia. Actividades deportivas y de esparcimiento, actividades agropecuarias, de comercio al por mayor o al por menor, actividades de manufactura de alimentos, de servicio de transporte, de almacenamiento, servicios de hoteles, restaurantes, servicios financieros, electricidad, construcción, etcétera. Las que ustedes ven en este momento en la lámina son las actividades que clasifican como trabajador por cuenta propia. Quiero llamar la atención sobre algo. Yo lo que hago en la vida es vivir de rendimientos financieros. Yo lo que hago en la vida es vivir de un arrendamiento de una bodega que tengo. O lo que hago es tener unas acciones en una sociedad y recibo dividendos. Esa será calificada como una actividad de cuenta propia, porque es que yo tengo una bodega y pues yo trabajo por mi cuenta en el sentido de que yo no dependo de nadie. ¿Será esa una actividad que le permite a la persona quedar en la esfera de los TCP, de los trabajadores por cuenta propia? Y la respuesta es no. Las rentas de capital no son actividades de cuenta propia. Pero las rentas de capital tampoco son servicios personales. Razón por la cual, si usted es un rentista de capital, usted no es trabajador por cuenta propia, pero tampoco es empleado. Estará en la tercera dimensión de personas naturales. Sin embargo, les quiero contar una cosa. La autoridad tributaria, en el concepto emitido el 31 de julio, ha hecho un cuestionario de preguntas por medio de las cuales le dice a la persona, mire, responde a este cuestionario. Si alguna de estas 8 hipótesis le dice a usted, sí, usted es empleado. Y les voy a decir la pregunta número 4 que me la sé de memoria. El 80% o más de sus ingresos proviene de alguna fuente distinta a las de las actividades de cuenta propia. Si usted responde que sí, usted es empleado. Y miren, les voy a poner el ejemplo. Yo recibí 100 millones por arrendamiento de una bodega el año pasado. Ya les he dicho que el arrendamiento no está aquí. Vuelvo a decir la pregunta de la autoridad tributaria. Número 4, pregunta para determinar si usted es empleado. Señor, más del 80% de sus ingresos provino de alguna fuente distinta de estas. Yo le tengo que decir, sí, provino de arrendamientos. Ah, entonces soy empleado. No, señor, mucho cuidado con eso. Usted es empleado si presta servicios personales. Y además el 80% y etcétera. Si su fuente de ingresos no proviene de servicios personales, usted no es empleado. Los rentistas de capital no son empleados. Los rentistas de capital no son trabajadores por cuenta propia. Los rentistas de capital están en la tercera categoría, que es la de las demás personas naturales. Voy a pasar rápidamente por los trabajadores por cuenta propia, porque el énfasis de esta charla es la de los empleados, pero tengo la necesidad de decir que para los trabajadores por cuenta propia, el impuesto de renta se determina a partir de una de dos hipótesis. O en el sistema ordinario que conocemos, que es la declaración de renta común y corriente, o a través del sistema IMAS. El sistema IMAS está hecho en la ley para trabajadores que tengan un ingreso de hasta 27.000 unidades de valor tributario, que vienen a ser 727 millones de pesos. Sin embargo, se nos ha hecho una exigencia patrimonial para poder caer en la esfera de los trabajadores por cuenta propia, que trajo el decreto 3032 y que no está dentro de las exigencias de la ley. Y ese decreto 3032 estableció que para usted
estar dentro de la categoría de trabajador por cuenta propia, necesariamente debe tener un patrimonio inferior a 12.000 unidades de valor tributario a 31 de diciembre. Esta es una calificación que quedó en el artículo 3º del decreto 3032, que excede los lineamientos de la ley, pero que está en el decreto reglamentario. Me explico. Yo soy un ganadero. Les mostré hace un rato que las actividades agropecuarias, silvicultura y pesca son actividades que se califican como trabajador por cuenta propia. Entonces, supónganse que yo soy un ganadero que vende leche y le vendo leche a una empresa de las que producen productos lácteos. El 100% de mis ingresos es por la venta de la leche. O sea, más del 80% proviene de esa fuente, sin problema. ¿Cuánto vendí en el año? Vendí 600 millones de pesos. Perfecto. Yo podría determinar mi impuesto por el sistema ordinario o por el IMAS, porque en el IMAS se requiere tener hasta 27.000 unidades de valor tributario, que eso da 700 y una puntica de millones de pesos. Sin embargo, el gobierno, a través del decreto reglamentario que he mencionado, señaló que para caer en la categoría de trabajador por cuenta propia, usted, además de tener esa base de 27.000 unidades de valor tributario, usted necesariamente tiene que tener un patrimonio líquido declarado en el periodo grabable anterior inferior a 12.000 unidades de valor tributario. Ese ganadero es dueño de una finca o es dueño de sus vacas. ¿Cuánto le valen las vacas y la finca? 800 millones, 1.000 millones, no sé, superiores a 12.000 unidades de valor tributario. Como mi patrimonio es superior a 12.000, yo no soy trabajador por cuenta propia. Mucho cuidado con eso. La persona que se quiera calificar como trabajador por cuenta propia no solamente debe tener la actividad que he mencionado, sino que su patrimonio debe ser inferior a 12.000 unidades de valor tributario. Es una cifra que estableció el reglamento por fuera de lo que tiene la ley, porque la ley no estableció esa condición. Pero desafortunadamente tengo que contarles que en Colombia existe el principio de presunción de legalidad de los reglamentos. Ese reglamento, aunque es ilegítimo porque la ley no lo estableció, al ser emitido se presume legal. Y mientras el Consejo de Estado no diga lo contrario, esa norma hay que aplicar. Si usted se va a calificar como trabajador por cuenta propia, debe tener en cuenta que su patrimonio debe ser inferior a 12.000 unidades de valor tributario. Es decir, con eso se recortó la posibilidad de estar dentro de la categoría de trabajador por cuenta propia. Por supuesto, la tercera categoría es la de las demás personas naturales, a donde entran todas aquellas personas que no cumplan los requisitos para ser empleado o trabajador por cuenta propia, claro, por supuesto, pero me interesa destacar algunos otros, particularmente los notarios. Los notarios no son empleados, los trabajadores ellos no son trabajadores por cuenta propia, ellos están en la tercera categoría. Ya mencionamos las sucesiones ilíquidas, los no residentes, quizá recordar los trabajadores por cuenta propia cuyos ingresos sean superiores a 724.700.000 pesos. Estas son personas que están en la tercera categoría. Pero ¿por qué el interés del tema? Vamos a ver para qué nos sirve clasificarse en una u otra categoría y vamos a ir viendo cómo opera la situación. Ahora, a cualquier ser humano terrenal se le ocurre que si a mí me dicen que el 80-20 de mis ingresos es el que da la base para poder ser empleado, trabajar por cuenta propia o estar en los demás, es posible que uno busque acomodar su situación. El año pasado, y no hay por qué negarlo, cuando salió la disposición, la primera cosa que empezó a hacer la gente fue a vender sus activos. Entonces yo me gano 80 millones de pesos de salarios y salí y vendí mi carro que valía 40. Pues claro, 80 más 40, 120. Cuando hago la relación del 80-20 quedé por fuera. Entonces listo, ya no soy empleado. O vendí la casa, o hice cualquiera de estas operaciones que le permiten a uno tener un ingreso dentro del 20% que sea mayor para poder perder la calidad. El año pasado el gobierno dice, pero un momentico, usted está abusando de la generosidad de la ley.
porque está buscando caer en una esfera distinta a la de su situación normal. Razón por la cual, señor, cuando usted vaya a calificarse para el 80-20, dentro del 20%, no me vaya a considerar, no me incluya las ganancias ocasionales. ¿Cuáles son las ganancias ocasionales? Las herencias, las donaciones, las loterías, rifas, apuestas o similares, y la venta de activos fijos seguidos más de 2 años. Tampoco me incluya, señor, la venta de activos fijos antes de 2 años, que no son ganancia ocasional, sino renta normal. Tampoco me las incluya. Y, especialmente importante para nosotros, no me incluya en la calificación del 80-20 los retiros de aportes en los fondos voluntarios de pensiones y en las cuentas AFC, cuando correspondan, ojo, a aportes realizados en el año inmediatamente anterior. Asuman ustedes, por favor, que durante el año 2013 encontramos la siguiente situación. Una persona que recibe salarios por 100 millones de pesos y resulta que efectuó retiros del Fondo Voluntario de Pensiones. ¿Cuánto retiró del Fondo Voluntario? 100 millones de pesos. Uno diría, esta persona al final tiene 200, cuyo porcentaje es 50 por salario, 50 por retiros de Fondo Voluntario de Pensiones o de cuentas AFC. La norma que estoy citando, el decreto 3032 del año pasado, dijo, un momentico, los retiros de los fondos de pensiones no me los considere para el 80-20. Vale decir, en este caso, aunque la persona pudiera decir que tiene un valor de 200 millones de pesos en el año, realmente el 100% de sus ingresos provienen de la condición de salarios. Los 100 que retiró del fondo de pensiones no me los compute para el 80-20, razón por la cual esta persona será empleada, porque el 100% de sus ingresos provienen de la fuente salarial. Pero dijo el decreto, no me los compute los retiros de fondos voluntarios siempre y cuando correspondan a aportes realizados en el año inmediatamente anterior o en años anteriores, en periodos anteriores. Lo cual quiere decir que si yo meto la plata y la retiro en el mismo año, ¿de acuerdo? Esa sí se computa para el 80-20 y entonces cambio el supuesto. ¿Qué es lo que hoy en día sucede para muchas personas en el sentido de que consignan el recurso y enseguida lo retiran para vivienda, por ejemplo? Ese es un retiro que yo hago el 11 de agosto y retiro el 15 de agosto. Entra, sale y sale con beneficio tributario. ¿Qué dice la norma del decreto 3032? Pues en ese caso, como el retiro corresponde al mismo año, compútelo como parte del 80-20. Y entonces si yo dijera retiro Fondo Voluntario de Pensiones para vivienda y le pongo los 100 millones de pesos, esta persona no es empleada. Y me estarán entendiendo ustedes que no es empleada porque no cumple la relación del 80-20, porque por virtud del reglamento, en ese caso, los retiros, cuando corresponden a aportes efectuados en el mismo año, sí se computan dentro del 80-20. No significa que el retiro del aporte sea un ingreso. Eso no significa eso. Como voy a reflexionar adelante, los aportes a los fondos de pensiones tienen un régimen propio, autónomo, a partir del año pasado, en el tema de los 10 años, pero hay un cambio de tratamiento en el asunto, razón por la cual eso de que es ingreso o no es ingreso no cuenta. Me refiero, de acuerdo con el reglamento, los retiros de fondos de pensiones se computan como parte del 80-20, sin que en realidad eso suponga la obtención de un ingreso. Pero se computan dentro del 80-20 cuando el aporte se ha hecho en el año y se retira en el mismo año. Independientemente de que el retiro sea para irse para Europa o que sea para vivienda. Lo entra y lo sale. Pero si el retiro usted lo hace respecto de aportes efectuados en años anteriores, no cuenta para el 80-20. Esa es finalmente la situación
que ilustra el decreto reglamentario. Eso para efectos de entender que usted no abuse de la situación del 80-20, porque claro, lo que estaba sucediendo, nuevamente en un ejemplo, es que usted pudo haber vendido un activo el año pasado y entonces usted dijo algo como que mis salarios son 100 millones de pesos, pero resulta que hice la venta de mi apartamento y el apartamento valió 400 millones de pesos. Claro, cuando usted tiene 500 millones de pesos, automáticamente, desde el punto de vista porcentual, su salario le representa el 20% de este 100%, porque el valor de la venta del apartamento, pues con ese valor me está dando el 80%. La norma del reglamento ha dicho un momentico, ¿sabe qué? Para computar el tema no me incluya esto, para computar el 80-20, razón por la cual el ingreso de esta persona será 100 y el 100% proviene de la fuente salarial, razón por la cual esta persona es empleada, a pesar de que no cumple el 80-20 en el sentido que estoy manejando matemáticamente, pero por la norma antiabuso del decreto 3032 del año 2013, la persona sí es empleada porque esos ingresos no le computan. Pero hay otros ingresos que sí computan, por supuesto, porque es que si usted tiene la situación que expresaba hace un rato, de que usted recibe salarios por 100 y tiene un arrendamiento por 400 millones, naturalmente usted tiene 20 y 80, es decir, usted no es empleado en este ejemplo, porque para ser empleado, recuerden, el 80% debe ser de la fuente del servicio personal. Como en este caso el ingreso mayoritario es por arriendo, esta persona estará en la categoría de otras personas naturales. Ese es el sentido que tiene la situación a efectos de hacer la clasificación de la persona. Bueno, y hago otra aclaración porque los retiros de los aportes a los fondos de pensiones, no de los rendimientos, porque cuando uno hace un retiro del fondo de pensiones, retira tanto capital como rendimientos. Lo que no se computa para el 80-20 son los aportes, monto de capital. Los rendimientos sí se computan dentro del 80-20 y computan dentro del 20%, pues para efectos de calcular el 20%. Bueno, y para que no haya duda, asuman ustedes esta situación, por favor. Usted en el año 2013 tiene un salario o tiene un honorario por 70 millones de pesos. Tiene un retiro de aporte del fondo voluntario de años anteriores de 40 millones de pesos. Y tiene un retiro por rendimientos financieros imputables a eso, por ejemplo, por 30 millones de pesos. Esta persona al final diría que tiene 140 al final, pero para efectos de determinar su condición tributaria, si es empleado o no es empleado, esta persona tendrá salarios por 70, retiro de aportes de años anteriores que no se computa, y tendrá el retiro de rendimientos por 30, es decir, tiene 100. ¿Esta persona será empleada o no será empleada? Respuesta: esta persona no es empleado. ¿Por qué razón? Porque para hacerlo, al menos el 80% debería ser de salarios y en este caso apenas tiene el 70% de los 100. Conclusión: los rendimientos sí se incluyen, los rendimientos que se retiran, no los rendimientos nominales, porque ese es otro tema en el que hay necesidad de volver a decirlo. Cuando a mí el extracto me llega, fondo voluntario, me dice rendimientos no retirados, rendimientos causados. Esos rendimientos yo me los he ganado, sí, pero mientras no los retire, no son ingreso para mí. Son apenas una valorización nominal. No vaya usted a incluir esos ingresos dentro de su declaración de renta, porque estará pagando impuestos sobre una partida a la que no corresponde pagar. Los rendimientos de los fondos de pensiones se gravan únicamente cuando se retiran. Si yo dijera, sí, es que yo tengo 30 millones de pesos de rendimientos, pero que no los he retirado, pues
No tengo ingreso, no tengo nada. ¿De acuerdo? Muy bien. Les decía hace un momento que para la clasificación, ¿para qué la importancia de la clasificación anterior? Primero, para seleccionar el régimen de tributación al que usted debe acudir. Y segundo, para seleccionar el sistema de determinación. Mire, el tema es relativamente simple, aunque como les he dicho, con la complejidad de la calificación, el tema se ha vuelto aún más difícil. En primer lugar, si usted se califica como empleado, siguiendo los elementos que ya hemos visto, al ser empleado, usted tiene que utilizar uno de dos caminos, y además de la lámina, voy a pintarlo aquí para que quede referencia y memoria del tema. ¿Usted es empleado, señor? El empleado tiene dos opciones. Obviamente, empleado obligado a declarar, porque hay empleados no obligados a declarar, que ellos pues simplemente no declaran. Pero si usted es empleado obligado a declarar, usted tiene aquí la posibilidad de hacer, como lo mencioné en la lámina al comienzo, declaración de renta, o usted puede voluntariamente acoger el sistema IMAS, el impuesto mínimo alternativo simple. Cuando usted es empleado y se va por el canal de la declaración de renta, la declaración de renta tiene que utilizar dos caminos. El que llamemos el camino ordinario y el que llamamos el sistema IMAN, impuesto mínimo alternativo nacional, distinto al IMAS, que es el impuesto mínimo alternativo simple. Quienes presentan, por favor, quienes presentan declaración de renta como empleados, declaración de renta como empleados, deben liquidar su impuesto por el sistema ordinario. ¿Cuál es el sistema ordinario? El tradicional, ingresos menos deducciones. Eso sería el impuesto ordinario que se compara contra el IMAN, que es el impuesto mínimo que tiene que liquidar la persona. Pero adicionalmente, olvidé decirlo, de conformidad también con el mismo reglamento que he venido citando, estas personas deben liquidar por el sistema presuntivo, es decir, el patrimonio del año anterior por el 3%. Al final de cuentas se trata de establecer el impuesto por las tres vías, y al final el impuesto es el mayor que resulte de las tres vías. El impuesto será el que resulte mayor. Pero ojo, todos los empleados deben liquidar IMAN. Todos. No importa si usted es empleado con 100 millones o empleado con 200.000 millones de pesos. Independientemente de cuál sea el nivel de ingreso, usted, cuando hace su declaración de renta, tiene que atravesar por los tres caminos: ordinario, IMAN y presuntivo. Existe para los empleados la opción, según les decía, de liquidar el impuesto por el IMAS. Pero para que usted como empleado pueda utilizar el IMAS, tiene que cumplir una característica, y es que la base gravable alternativa debe ser inferior a 129 millones de pesos, cifra del año 2014, 4.700 unidades de valor tributario del año pasado. Déjenme recordarles, ya les voy a dar la cifra, que como estamos refiriéndonos al año 2013, prefiero dar la cifra en términos de la unidad de valor tributario del año pasado. Son 126.152.700 pesos. Lo repito, 126.152.700 es la base que uno debe tener para poder aplicar el sistema IMAS. Yo soy un empleado, listo. ¿Y cuánto fueron sus ingresos del año pasado? 100 millones de pesos. Ah, bueno,
Si sus ingresos fueron 100 millones de pesos, usted puede concurrir a no hacer declaración de renta y presentar la declaración de I+. Al final es una opción, usted es el que selecciona y eso está en virtud de las circunstancias. Adelante voy a reflexionar numéricamente con algunos casos para hacerme entender de una mejor forma. Razón por la cual con este cuadrito y con lo que ustedes están viendo en la lámina podemos entender que o yo presento declaración de renta, en todos los casos con estos tres sistemas, o yo presento opcionalmente el I+, pero sabiendo que mi base alternativa debe ser máximo hasta la partida que recién les mencioné, 4.700 unidades de valor tributario. Si usted es trabajador por cuenta propia, o si usted es de las demás categorías, trabajador por cuenta propia solamente utiliza, ahora lo voy a pintar aquí, voy a cambiar simplemente la condición de empleado y miren lo que estoy haciendo para reconstruir el tema. Si usted es trabajador por cuenta propia, usted presenta declaración de renta, pero tiene que liquidar por el sistema ordinario y lo tiene que hacer por el sistema presuntivo. Pero a diferencia de los empleados, el señor trabajador por cuenta propia no hace imán. Él no tiene el impuesto mínimo alternativo nacional. Sin embargo, mantiene la opción de hacer I+. ¿Y quiénes pueden hacer I+? Aquellos cuya renta sea hasta de 27.000 unidades de valor tributario, 724 millones de pesos. Fíjense que es una opción que se da tanto para empleados como para trabajadores por cuenta propia. ¿Qué diferencia hay entre ser empleado y trabajador por cuenta propia? El imán. El imán lo liquidan siempre los empleados. Los trabajadores por cuenta propia no tienen imán. Y finalmente, las demás personas naturales, pues si yo pintara las demás personas naturales, tendría que hacer esto. Vean ustedes cómo desaparece del tablero, y aquí están las demás personas naturales, solamente tendrían renta por el sistema ordinario y por el sistema presuntivo. Obviamente, el notario de nuestro ejemplo no presenta imán, tampoco presenta I+, no puede porque no es empleado ni es trabajador por cuenta propia. Ellos siguen en una situación idéntica a la que venían antes. Presentan declaración de renta con el sistema normal, ingresos menos costos menos deducciones, y con el sistema de renta presuntiva, y reitero, no presentan imán y tampoco tienen I+. Reflexionemos ahora, después de esta categorización. Al fin de cuentas, lo que he tratado de hacer y explicar hasta este momento es determinar qué soy yo. Si soy persona natural empleado, si soy trabajador por cuenta propia o si estoy en la categoría de los demás, y de una vez permitir descender el tema para que mañana, 12 de agosto, cuando usted vaya a presentar su declaración de renta, determine si es empleado, si lo va a hacer por el sistema normal o si lo va a hacer por el I+, o si es trabajador por cuenta propia, si lo va a hacer por el normal o lo va a hacer por el I+, y si cuenta con los requisitos para hacerlo. Entre otras cosas porque los formularios de declaración son distintos. Uno es el formulario de declaración de renta, otro es el formulario de la declaración de I+. Uno es el formulario de I+ para las personas empleadas, otro es el formulario de I+ para los trabajadores por cuenta propia. Los formularios se identifican con unos números 210, 230, 240. Dependiendo a donde usted esté, tiene que categorizarse para cuál formulario es el que va a utilizar. Mucho cuidado, que no sea que usted tiene que presentar declaración de renta y escogió el formulario del I+, y lo presentó. Obviamente el sistema no tiene la inteligencia ni el banco para poderle decir si está bien o mal. Usted simplemente fue y presentó. Si usted presenta una declaración mal, porque tenía que presentarla en un formulario y no en el otro, esa declaración le queda terrible. No le va a producir ningún efecto y la administración le puede llamar la atención y cobrarle sanciones por
no haber presentado adecuadamente su declaración tributaria. Entonces hay dos decisiones que ustedes tienen que tomar. Primera decisión, saber si clasificar. Segunda decisión, saber adoptar el formulario que tienen que utilizar. Y cuando digo saber el formulario es no perder la posibilidad de hacer uso de la opción. Ya conozco casos en donde al hacer el análisis es mucho mejor presentar la declaración de I+, que la declaración de renta normal. Y vamos a tratar de graficar el tema desde el punto de vista numérico. Y lo voy a hacer paseándonos por estos supuestos numéricos. Cuando ustedes van a ver esta lámina, encuentran que hay una primera columna que se llama sistema ordinario sin beneficio tributario. Una segunda que es con beneficio tributario. El BT, beneficio tributario, es la expresión que se ha acuñado en el mercado de los fondos voluntarios de pensiones para significar el ahorro de impuestos que yo obtengo a consecuencia de hacer aportes a los fondos de pensiones. Recordemos, cuando una persona efectúa aportes a un fondo voluntario de pensiones, hasta el 30% del monto de los aportes se considera exento de impuesto de renta. No paga impuesto. Sin embargo, hoy contamos con una situación limitante, que son 3.800 unidades de valor tributario. Si yo me gané 500 millones de pesos en el año 2013, es posible que yo haya hecho un aporte de 150 al fondo de pensiones. Cuando voy a hacer mi declaración de renta, tomaré 500 millones de mis ingresos y restaré como aporte estimulado solamente 3.800 unidades de valor tributario, no resto los 150 millones, 104 millones de pesos, cifras redondas, como valor de disminución. Si yo me gané los mismos 500 millones de pesos, pero solamente hice un aporte de 100 millones en el año, obviamente tomo los 100 millones porque no están por encima ni del 30% ni de las 3.800 unidades de valor tributario. Y si usted es una persona muy ahorradora, que se ganó 50 millones en el año y aportó los 50 millones al fondo de pensiones, ¿cómo le queda su situación? 50 de ingresos menos 15 de exención, base 35. Máximo el 30% sin exceder de 3.800 unidades de valor tributario en el año. Enseguida voy a hacer otras aclaraciones que son importantes en relación con el tema, pero para efectos de esta lámina, lo que quiero es dar a entender una persona que se gana 5 millones de pesos al mes, 60 millones de pesos al año, así, planito. Si esta persona además tiene prima y se gana unas cesantías, al final de cuentas tiene un ingreso en el año de 70 millones de pesos. ¿Cuál es su situación tributaria por el sistema ordinario? Ojo, pensemos en esta persona que se gana 70 millones de pesos, cuando va a mirar su declaración de renta, ¿él qué dice? ¿Puedo hacer declaración de renta o puedo hacer y más? Porque está por debajo de los 124 millones de pesos. Como tengo 70 millones, primer camino, el camino normal, el ordinario, el de la declaración de renta, donde yo tomo mis ingresos y resto mis deducciones. Vamos a asumir que esta es una persona además asalariada. 70 millones de pesos de ingresos, él tiene derecho a deducir de su base el aporte de salud obligatoria, en este caso 2.400.000 pesos, el 4% que le descuentan, y va a tener una base de 67 millones. Aclaro, por favor, construir una declaración de renta, para hacer más entendible el tema, y permítanme lo reflexiono aquí, construir una declaración de renta por lo que llamamos el sistema ordinario de depuración de la renta, implica tener dos elementos, el elemento ingreso y el elemento deducción. El ingreso, pues en el ingreso va todo lo que yo recibo durante el año. Pues, independientemente cuál sea, aquí en nuestro ejemplo nos está dando 70 millones de pesos, que es el valor total
de los ingresos recibidos durante el año, los salarios más la prima más las cesantías. Pero en términos de deducciones es necesario tener en cuenta de una vez una cosa. En las deducciones para construir la declaración de renta, usted tiene unas deducciones teóricas de ley y unas deducciones reales. ¿Cuáles son las deducciones teóricas de ley? Dependientes. La reforma tributaria del año 2012 estableció una figura estimulativa por dependientes, que consiste en que hasta el 10% del valor de su ingreso se le da como deducción por concepto de dependientes, entendiendo por dependientes los hijos menores de 18 o los de 18 a 23 que estén estudiando o de cualquier edad que tengan limitaciones físicas o limitaciones mentales, que sean dependientes. Razón por la cual, bueno, también el cónyuge, compañero, compañera permanente pueden ser dependientes cuando carecen de ingresos. Si yo tengo un hijo que depende de mí porque es menor de 18 años, por ejemplo, yo tengo derecho a tomar en mi declaración de renta el 10% a título de dependientes. En este caso, si yo me gané 70, tendría derecho a una deducción por dependientes de 7 millones de pesos. En la lámina no lo estamos considerando para la ejemplificación, pero igual pudiera uno considerarlo, porque aquí tenemos solamente algunos factores que me interesan para efectos de la simulación numérica, pero uno perfectamente puede también encontrar el caso de la persona. Voy a asumir en la misma lámina, la persona se ganó 70 millones de pesos en el año y esta persona tiene un hijo. Si la persona tiene un hijo, tiene derecho a deducir, así como deduce la salud aquí, tiene derecho a deducir los dependientes, el 10% por concepto dependiente, en este caso 7 millones de pesos. Sin embargo, la deducción por dependientes no puede exceder de 32 unidades de valor tributario. 32 unidades de valor tributario al mes. Y como aquí quiero dar cifras exactas, 32 por el año pasado, estamos hablando de un valor al año de 10.307.000 pesos. Es el monto máximo que usted puede tomar como dependientes. Lo cual quiere decir, esta persona si tuviera dependientes tiene 7 millones. Pero si yo le pusiera a este sujeto que se ganó 700 millones de pesos en el año, obviamente 700 por el 10% le daría 70 millones, toma como dependientes el máximo, que son los 10.307.000 pesos que les he mencionado. Primera deducción. Segunda deducción, la salud prepagada. Usted tiene derecho a deducir la salud prepagada hasta 16 unidades de valor tributario al mes, valga decir, hasta la mitad de la cifra que he dicho hace un rato, es decir, 5.153.000 pesos al año por medicina prepagada. Usted tiene derecho a la deducción de intereses de vivienda. Es una deducción que ha operado siempre. 1.200 unidades de valor tributario al año, como máximo. ¿Y qué más tiene derecho usted a deducir? Porque fíjense que estoy tratando de construir, cuando voy a hacer la declaración de renta, tengo dependientes, deducción teórica, salud prepagada, tengo que haber pagado medicina prepagada en el año para poderla deducir, máximo 16 unidades de valor tributario al mes. Intereses de vivienda, cuando pago los intereses de vivienda. ¿Qué otra deducción tengo derecho? Miren, ustedes tienen derecho a deducir el 4 por mil que les hayan cobrado, el 50% del 4 por mil. Bueno, si ustedes manejan la plata a través de la cuenta bancaria, pidan al banco que les dé el certificado y tienen derecho a la deducción del 50%. ¿Qué otra cosa tienen derecho a deducir? Hay personas generosas, a quienes les gusta hacer donaciones. Bueno, señor, si usted hizo una donación y la tiene certificada, dedúzcala. Las donaciones son aceptadas máximo hasta el 30% del valor de su renta. Es posible que usted el año pasado haya dicho, sí, pues carguen ahí a la tarjeta de crédito una donación de 2 milloncitos de pesos para la Fundación X, Y o Z. Perfecto,
consiga el certificado, deduzca ese valor de su renta. Es deducible por autorización de la ley, las donaciones. Pero luego vienen las preguntas. Oiga, yo soy empleado, asalariado, estoy hablando en este caso. ¿Yo tengo derecho a decir el teléfono de mi casa o es que yo llamo todos los días a la señora del servicio para ver si el niño está bien? No, señor, eso no es deducible. No tiene relación de causalidad con la actividad que produce su renta. Ah, que es que yo pagué el impuesto predial de mi casa y me han dicho que los impuestos prediales son deducibles. No, señor, el impuesto predial no es deducible salvo que se asocie con un inmueble que le genera renta. Pero el de su casa o apartamento no es deducible para usted, que es asalariado, porque usted no paga ese impuesto para generar una renta. Entonces, no es deducible. Ah, es que yo tengo un carro, y entonces yo todos los días salgo 6 de la mañana, cojo mi carro y me llevo a la oficina, pero yo tengo que echarle gasolina y tengo que cambiarle aceite y tengo que cambiarle llantas. ¿Cierto que los gastos son deducibles? No, señor, esos gastos no son deducibles. No puede. Oye, entonces yo como asalariado, ¿qué más puedo deducir? Respuesta. Nada más, señor. Si usted tiene evidencia de lo que se gastó en comida y en vestido, dedúzcalo. Cifras razonables, además. Porque normalmente cuando hablo del vestido, las señoras se dan garra comprando 2 vestidos al día, pero eso es exagerado. Entonces no, tiene que ser una cosa razonable. ¿Por qué el vestido y la comida son deducibles de la renta y aunque el mundo se empeña en decir lo contrario? Son deducibles de la renta porque tienen toda la relación de causalidad con la actividad generadora de renta. Es que yo me tengo que alimentar para poder trabajar. Y es que yo hoy estoy aquí vestidito, además, para dictar esta conferencia. No tendría buena presentación haber venido sin el vestido, seguramente ni me hubieran dejado entrar. Es necesario, es indispensable. Por tal razón, si yo compré un vestido el año pasado, un par de zapatos el año pasado, los puedo deducir de la renta. Tienen relación de causalidad. Pero de ahí para arriba, nada. Es que yo me fui de viaje hasta la costa. Eso no es deducible, señor. Es que yo le pago a la señora del servicio para que me cuide los niños en la casa y me los lleve al colegio. Eso no es deducible, señor. Es que yo pago educación de mis hijos. Eso no es deducible, lo era. Pero dejó de ser deducible en el año 2013. Y así se construye el sistema ordinario de depuración de la renta. Claro, cuando hacemos el proceso de depuración encontramos además exenciones. La exención del 30% por aportes, y una exención general del 25% por la renta de los asalariados, el 25% exento de ley, que también, a la que también se tiene derecho. Ahora, con esas aclaraciones que acabo de hacer, entonces, estamos asumiendo una persona que en el año se ganó 70 millones y solamente tiene salud, no tiene dependientes, no tiene, en esta primera columna, él no hace aportes a fondos de pensión, no tiene nada, o sea, es la persona que simplemente se dedica a vivir, sin planear su situación tributaria. Una persona de 5 millones de pesos al mes, con esa situación en cifras reales, esa persona tiene que pagar un impuesto de 2.934.000 pesos. Ese sería su impuesto, por el sistema ordinario. ¿De acuerdo? Sin embargo, la ley le dice, si usted es empleado, usted tiene que liquidarme el impuesto del sistema ordinario, columna número 1, y como mínimo tiene que pagarme el imán. El imán. ¿Cuánto me da el imán? El imán es un impuesto plano que se liquida sobre los ingresos y restando solamente los aportes de seguridad social. Hay algunas otras cosas que se restan que no voy a mencionar en esta charla, pero para efectos de orientar el tema, una persona de 60 millones de pesos con 10 millones de cesantías y de primas, 70 millones al final, tiene derecho a restar de su imán la pensión y el fondo de solidaridad y tiene derecho a restar la salud, con lo cual el impuesto mínimo le queda en 2.030.000. Ojo, porque la gracia de este ejemplo es, si usted es una persona que en promedio se está ganando 5 millones de pesos al mes y usted no hace nada de planeación tributaria, no tiene dependientes, no tiene intereses de vivienda, no tiene absolutamente nada, es posible que usted pague un impuesto de 2.900.000. Pero, de acuerdo con el imán, usted pagaría 689, perdón que me equivoque, 689.000. Estaba leyendo 2.030.000, pero 2.030.000 es la diferencia entre el uno y el otro. La persona que se gana 60 o 70 millones de pesos en este caso, incluyendo cesantías y prima,
pagaría 689.000 pesos de impuesto de renta por el sistema IMAN y 2.900.000 por el sistema ordinario. Es decir, esa persona al final, ¿cuánto va a pagar? 2.900.000 si no hizo nada en la vida. Pero tiene dos cosas para hacer. Primera, evaluar haber hecho aportes o hacer aportes a un fondo de pensiones. Si yo hago un aporte hasta del 30%, ya encontramos la segunda columna, que es la columna con BT. Esa persona que hace aportes, por ejemplo, de 1,5 millones de pesos al fondo de pensiones, obviamente no le está dando el 30%, ya me van a entender por qué. Para la explicación, hemos puesto 1,5 millones solamente para que ustedes tengan en cuenta que con ese aporte la persona bajaría su impuesto ordinario de 2.900.000 a 2.700.000. Pero comparado con el IMAN, pues obviamente sigue siendo un impuesto alto. ¿Qué se le ocurre a cualquier persona hacer ante esta situación? Hombre, mejorar el aporte al fondo de pensiones. Si usted mejora el aporte al fondo de pensiones, automáticamente su impuesto se le baja porque su renta exenta se le sube, su base tributaria se reduce. Ojo, estoy queriendo significar, si usted es una persona que se ganó 70 millones de pesos y no hizo aportes ni hizo ningún tipo de planeación, a usted le va a tocar pagar alrededor, le va a tocar pagar alrededor de 3 millones de pesos para que hablemos en cifras redondas. El IMAN, en ese caso, no le da sino 689.000 pesos. O sea, usted está lejos. El sistema ordinario le da por aquí 3 millones y el sistema mínimo le da por aquí. ¿Cuál es la intención de la ley? Oiga, ¿sabe qué? Estando en esa situación, pues usted tiene que planear para bajar su situación. Y una primera forma de planeación es haga aportes al fondo de pensiones, tenga un hijo, también es una forma de planeación, se divierte, tenaz, chévere, y además tiene el hijo, le da una deducción del 10%, y si no lo quiere tener, adóptelo, igual le da la posibilidad, y en todo caso, cuando usted tiene el aporte al fondo, tiene el hijo, paga salud prepagada, paga interés de vivienda, obviamente su renta se le va a bajar, pero se le puede bajar hasta un nivel que lo lleve a pagar el impuesto mínimo alternativo, es decir, 689.000 pesos. Esa es la primera forma de planeación. Pero hay una segunda. ¿Cuál es la segunda? Pues yo, como me gano en el año menos de 124 millones de pesos, menos de 4.700 unidades de valor tributario, entonces me olvido de hacer declaración de renta y mejor me voy por el camino opcional que se llama el IMAS. Y si esa es la situación, a este señor, sin haber hecho nada de nada, el impuesto que debe pagar es de 1.047.000 pesos. Ojo, usted hace ordinario sin aportes ni nada, le da 2.934.000. Si usted decide hacer por IMAS, le da 1.047.000. Si usted tiene un poco más de pretensión de ahorro tributario, pues entonces haga los aportes fuertes al fondo de pensiones y baje su impuesto ordinario hasta 689.000. Está en función de lo que usted quiera. Pero fíjense que para una persona con el nivel que les estoy mencionando, sin necesidad de hacer nada distinto, puede acoger el IMAS, y en el IMAS no importa si usted tiene dependientes, no importa si usted tiene salud, no importa si usted está enfermo, no importa lo que importe, nada. Simplemente usted toma el ingreso y liquida su impuesto, y el impuesto de manera plana le dio 1 millón de pesos. Todo depende de usted a dónde quiera llegar en consecuencia. Usted es el que se tiene que fijar la meta. Si usted se gana 70 millones y quiere llegar al impuesto más chiquito posible, el impuesto más chiquito posible es el IMAN, que son 689.000 pesos. Y para hacer esa simulación, fortalezca el aporte al fondo de pensiones y llegará usted a ese impuesto. En un segundo ejemplo, la persona se iba a ganar 10 millones de pesos, y si seguimos simulando lo mismo, una persona de 10 millones de pesos que no hace ningún tipo de planeación, está muy plano, tiene un impuesto de 15 millones de pesos en el año. Si lo hace por IMAN, llegaría a 6 millones, y si lo hace por IMAS, llegaría a 10.200.000. De todas maneras, fíjense que este señor tiene derecho a IMAS todavía, porque aunque su ingreso total es de 140 millones,
su base gravable alternativa, aquí creo que se me subió un poquito, la base gravable alternativa aquí, la renta líquida debe ser hasta los 126, 127, se me fue un poquito aquí la cifra para arriba, pero por favor entiéndanme que en este caso el sistema IMAS me llevaría a pagar un impuesto de alrededor de 10 millones de pesos, que es al final lo que quiero mostrar. Que esta sería el que está arriba en lo máximo, ¿no? Porque si usted tiene un ingreso superior a esta partida de los 4.700 unidades de valor tributario, usted ya no puede hacer IMAS. Si uno pudiera hacer IMAS, llegaría a un impuesto que sigue siendo un poco inferior, y lo voy a mostrar enseguida, pero solo para efectos ilustrativos. Pero en este caso, que es la persona que está ya en el rango más alto de la posibilidad de IMAS, el impuesto que puede llegar a pagar es de 10 millones, pero que frente al ordinario es de 15. Entonces, si ustedes observan, aquí hay una conclusión, mejor dicho. Para las personas naturales que tienen ingresos hasta de 120 millones de pesos en el año, quizá su planeación inicial va hacia el modelo del IMAS. Presentar declaración de IMAS puede ser mucho más favorable, aunque implique un poquitico de esfuerzo tributario mayor. Porque fíjense que en el caso del señor de los 70 millones, el IMAS lo lleva a 1 millón y el IMAN a 689. Esa persona pudiera fortalecer sus aportes y llegar a 689. Si hablamos del señor de 140, el IMAN lo lleva a 6.300.000. Él pudiera, en lugar de pagar 10 millones de IMAS, él puede pagar 6 millones. Pero para pagar 6 millones de impuesto de renta por el sistema IMAN, tiene que necesariamente haber fortalecido sus aportes. Y aquí, por ejemplo, nosotros estamos colocando solamente como referencia 30 millones de aportes al fondo de pensiones. Él podría hacer de golpe un poco más, tiene derecho hasta 36, y el impuesto se le va bajando hasta 9 millones. Cuando uno ve estas tablas que elabora solamente con el ánimo de ilustrar lo que sucede, ¿qué es lo que encuentra en realidad? Mira, encuentra un mensaje de la ley. Señor, usted tiene un camino sencillo que se llama el IMAS. Pues sí, si quiere adóptelo. Pero si usted quiere fortalecer en realidad su situación tributaria, usted puede hacer aportes a un fondo voluntario de pensiones llevando el valor hasta el 30% y máximo 3.800 unidades de valor tributario, por supuesto. Y eso seguramente le va a reducir su impuesto. Claro, con un esfuerzo suyo, porque yo hago el esfuerzo de reducir el impuesto con los aportes. Pero usted, persona natural, tiene que hacer el esfuerzo de dejar los aportes durante 10 años. Que es a donde se ha vuelto relativamente complejo el tema, porque la gente siente que dejar el dinero durante 10 años es mucho tiempo. Y la ley dijo, si usted retira los recursos antes de 10 años, usted pierde el beneficio. Y aquí debo hacer precisamente la aclaración que quise hacer hace un rato y la aplacé. El artículo 126-1 del Estatuto Tributario dijo, los aportes que haga el fondo son una renta exenta hasta el 30% y hasta 3.800 unidades de valor tributario. Si usted retira los recursos con los rendimientos después de 10 años, el beneficio tributario se mantiene. Es decir, no pasa nada. Se mantiene quiere decir, lo que usted se ganó en el año en que hizo el aporte, se mantiene, no lo devuelve. Si usted retira los aportes antes de 10 años, se pierde el beneficio tributario. Y en consecuencia, dice la ley, a usted le van a hacer la retención en la fuente sobre lo que fue beneficio tributario. Antes, en la ley se decía, cuando usted retire el aporte después de tanto tiempo, será una renta exenta. Y si lo retira antes, será gravado. La ley cambió la literatura y ahora dijo, si usted retira después de 10 años, se mantiene el beneficio. No constituye renta exenta, se mantiene el beneficio. Quiere decir, lo que usted se ganó en el año 1 se le mantiene, usted no devuelve nada. Si usted retira antes de 10 años, pierde el beneficio en el sentido de que le hacen la retención en la fuente. ¿Por qué el interés de manifestar lo que estoy manifestando? Porque hasta que nos digan lo contrario,
el retiro de los aportes que hayan dado beneficio tributario en el momento del aporte. Si se retiran antes de 10 años, no constituyen ingreso. Lo que constituyen es una pérdida de beneficio en el sentido de que me hacen la retención en la fuente que no me descontaron al comienzo cuando hizo el aporte. Y si lo retiro después de 10 años, tampoco son ingreso, porque el beneficio se mantiene. Y obviamente eso genera una situación bien importante, a pesar de que el decreto 3032 dijo que se tenían en cuenta para el 80-20, pero no significa que esto venga a constituir un ingreso. Mucha gente se pregunta a estas alturas, oiga, vamos a hablar año 2013, que es el que nos concentra hoy. El año 2013 tiene una situación particular, y es la transición de la regla de 5 a 10 años. Dijo la ley 1607, aportes realizados hasta 31 de diciembre del año 2012. Esos aportes realizados hasta 31 de diciembre del 2012, si usted los retira después de 5 años, se mantienen como una renta exenta. Ojo, ¿sí? Allá se mantuvo la regla que venía antes. De manera que si usted en el año 2013 retiró unos aportes que había hecho en el año 2008, cumplió los 5 años, usted los está retirando después de 5 años, esos retiros entran en la declaración de renta como ingreso y se retiran como renta exenta. Oiga, y en el IMAN y en el IMAS entran como ingreso y restan como renta no gravada del IMAN y del IMAS. O sea, no tiene repercusión. Pero ojo, retiros de aportes con más de 5 años, ingreso exento, renta exenta, así se mantiene, 5 años. Y dijo la norma, y si usted retira antes de 5 años, pierde el beneficio y en consecuencia será gravado de acuerdo como lo hacíamos antes. Es decir, entra como ingreso y usted paga impuesto de renta. Otra vez, año 2013. No me quiero concentrar en los 10 años porque los 10 años tienen una situación distinta. Otra vez, año 2013, he dicho. Usted hizo un aporte hace 3 años, pero ese aporte lo retira y no tenía beneficio tributario. Aclaremos cómo opera el asunto, porque además en el extracto a mí me lo aclara Colfondos. Cuando yo analizo el extracto que me envía Colfondos a mi dirección por el Fondo Voluntario de Pensiones, me dice aportes con beneficio tributario, aportes sin beneficio tributario, retiro de aportes con beneficio tributario antes de 5 años, antes de 10 años, después de 5 años o después de 10 años. Retiro de aportes sin beneficio tributario. Ojo, cuando yo retiro aportes del Fondo Voluntario de Pensiones, tengo que mirar en qué línea me lo están certificando. Si es un retiro de aportes sin beneficio tributario, es simplemente un reintegro del valor de la cuenta que no genera ingreso ni produce ningún efecto frente a la categorización de ingresos que hemos visto. Yo hice un aporte en el año 2012, pero no tuvo beneficio tributario. Retiré la plata en el 2013. Simplemente es como el que retira la plata del banco. Hay un cambio de activo por otro, pero no hay ingreso, no hay afectación por la vía del ingreso. Es una restitución de capital. Si usted retira el aporte con beneficio tributario, ahí sí tiene que ver si el retiro lo hizo antes de 5 años o si el retiro lo hizo después de 5 años. Si lo hizo después de 5 años, ingreso, renta exenta, suma y resta. Si usted lo hizo antes de 5 años, ingreso y no está exento, paga impuesto. Pero resulta que el año 2013 también tiene una situación particular, que son los aportes del año 2013 que se retiraron en el mismo año 2013, que ya entran con la regla de los 10 años. Si usted hizo aportes en el año 2013 y los retiró en el mismo año 2013, ¿qué dice la ley? Si usted retira antes de 10 años, pierde el beneficio tributario. ¿Cómo se traduce esa pérdida del beneficio? Y lo voy a hacer aquí para que no quede la menor duda de lo que yo estoy pretendiendo explicar. Hay un sujeto que tiene un ingreso de 100
hizo aportes al fondo de 30 millones. Y este valor lo retira en el mismo año. Retira en el mismo año para irse para Europa. No lo retira para vivienda, ni lo retira para porque ya está pensionado, etcétera, sino que lo retira para irse para Europa. ¿Qué dice la ley? Si usted retira la plata antes, pierde el beneficio tributario. Voy a construir la declaración de renta de este sujeto. ¿Qué dirá este sujeto? En la declaración de renta, ingreso 100 menos exento por aporte al fondo de pensiones. No tengo derecho, perdí el beneficio, razón por la cual pago impuestos sobre 100. Si esta persona, si cambiamos el ejemplo y les digo, esta persona retiró en el mismo año, pero retiró para compra de vivienda, esta persona mantiene el beneficio. Le voy a construir su declaración de renta. Cuando le voy a construir su declaración de renta, ¿qué digo? Ingresos obtenidos 100, menos renta exenta por aporte al fondo de pensiones 30, tiene una base de 70 y paga impuestos sobre 70. ¿De acuerdo? Eso es lo que sucede con los aportes del 2013 retirados en el 2013. ¿Se mantiene el beneficio o se pierde el beneficio? Claro, mantener el beneficio antes de los 10 años se da en las hipótesis que ustedes conocen y que vamos a recordar. Primero, cuando el retiro se hace para adquisición de vivienda, aclarando que la adquisición de vivienda puede ser financiada, puede ser de contado, puede ser mediante la figura del leasing habitacional. La administración tributaria aclaró el tema y admite efectivamente que adquirir vivienda mediante leasing habitacional es una forma de adquirir, y por tal razón cuando yo retiro del fondo de pensiones para pagar la cuota de leasing habitacional, estoy cumpliendo el beneficio, estoy cumpliendo la prerrogativa de retirar para adquisición de vivienda. También se conserva el beneficio cuando antes de los 10 años se retira el recurso del fondo de pensiones, habiendo cumplido la persona los requisitos para obtener la pensión obligatoria. Si usted trae la resolución de haber obtenido los requisitos de pensión, o si trae la certificación de que usted sin pensionarse, pero ya cumplió, porque tengo el capital, porque tengo la edad, porque tengo la semana, los requisitos que fueran dependiendo del sistema donde esté, prima media o ahorro individual, gracias. Si yo acredito que efectivamente ya tengo esos requisitos, aunque no tenga la resolución, yo ya cumplí los requisitos de pensión y en consecuencia el retiro que haga para irme para Europa mantiene el beneficio tributario. Esa es la circunstancia. Hay un tercero, que es cuando el retiro se da por causa de que la persona ha fallecido o se ha invalidado, que le da derecho a la pensión la muerte o la situación de invalidez. En esos casos funciona de esta manera en consecuencia el asunto. ¿Qué hay entonces al final como resumen? Volviendo otra vez a los supuestos numéricos. Pues que si una persona no hace una adecuada planeación en el sentido de hacer aportes al fondo de pensiones y en el sentido de fortalecer además sus deducciones, porque la persona obviamente en términos de planeación puede ahorrar en el fondo de pensiones, claro, hasta el 30%, pero no descalifiquen el hecho de que la persona tiene derecho a los dependientes, o que tenga intereses de vivienda, o que tenga la salud prepagada, o que haga una donación en el año. Son maneras de reducir la carga tributaria. Claro, cuando uno lo hace desprendido de cualquier cosa, el hacer el ahorro en el fondo de pensiones pues es una excelente posibilidad, porque es plata que uno ahorra con ahorro de impuestos, sabiendo por supuesto que hay necesidad de dejarlos 10 años o retirarlos antes para los fines que hemos mencionado. Y también como conclusión, las personas que tienen hasta 120 millones de pesos de renta agradable alternativa tienen a su mano la posibilidad de hacer declaración de IMAS,
caso en el cual es posible que el esfuerzo tributario sea un poquito superior al que le resultaría por el imán, pero pues es una forma también de evitar el impuesto ordinario. En esta lámina, para concluir, la persona tendría que pagar un impuesto normal de 15 y por IMAS de 10 y por imán de 6. Si la persona no hizo aporte, no hizo nada, no hizo ninguna planeación, pues su planeación en este momento será hacer aportes, hacer declaración de IMAS para pagar 10 millones en lugar de pagar 15 que le tocaría pagar en este ejemplo por el sistema ordinario. Claro, todo depende de las circunstancias, esto no es una regla fija porque cada caso hay que simularlo de acuerdo con la realidad, porque puede hacer que la persona, si yo a este ejemplo le pongo que tiene dependientes, que tiene salud prepagada, etcétera, es posible que le dé una situación distinta y no sea conveniente hacer IMAS, sino hacer declaración de renta ordinaria. Eso depende de las cifras, pero el análisis que he querido hacer precisamente está en función de este tema. Una persona de 40 millones de pesos al mes, es decir, 500 millones de pesos en el año. Esta persona de 500 millones de pesos en el año, si no hace ningún tipo de planeación, ojo, porque aquí ya hablamos en términos reales, mire, personas que en el mes se ganen más de 10 millones de pesos ya están en una situación como esta. ¿Por qué razón? Porque no tienen la facilidad del IMAS. Esta persona ya no tiene IMAS. Le toca necesariamente pagar o el ordinario o le toca pagar como mínimo el imán. Si la persona no hizo aportes y se ganó 500 millones de pesos de salarios en el año, esta persona es posible que llegue a pagar un impuesto de 100 y pico de millones de pesos. Por el imán, esta persona tendría que pagar 132 millones de pesos. O sea, fíjense que esta persona, con todo y todo, el impuesto que le va a tocar pagar es el imán. O sea, está en una dificultad muy grande. Si me van entendiendo la cifra. Porque si él hiciera aportes a un fondo de pensiones, posiblemente pudiera bajar su impuesto, pero el impuesto no puede ser nunca inferior al impuesto que resulta por el imán. ¿De acuerdo? ¿Y eso qué hace? Pues que una persona de ingresos altos, su planeación viene a ser todavía más difícil. Porque el imán, que es el impuesto mínimo alternativo, en niveles altos viene a generar una tarifa supremamente alta. En todo caso, todo está en función de la aplicación de la tabla, que nos indica que la tarifa de la persona, dependiendo de donde esté su nivel de renta, estará en el 19, 28 o 33, pero esta es la tarifa ordinaria, es decir, la que uno aplicaría para donde dice con beneficio o sin beneficio tributario. A mí no me cabe duda que cuando uno hace aportes a un fondo de pensiones está maximizando su situación tributaria. Máxime cuando de por medio está lo que hoy es una oportunidad en la ley, que es la adquisición de vivienda. Si la persona canaliza sus recursos para adquisición de vivienda, muy seguramente está haciendo un excelente negocio tributario. Pero yo siento también la necesidad de decir que cuando uno hace aportes a un fondo voluntario de pensiones, debe dejar de ser tan inmediatista. O sea, está bien que uno hable de la planeación tributaria como modelo para bajar el impuesto, pero ¿saben qué? Una vez que yo cumplí 40 años, empecé a pensar en mí. Y pensar en mí fue, yo tengo que ahorrar, pero para mi futuro. Porque eso de querer sacar la plata cuando cumplí 41 y qué chévere, mire el negocio que hice, me gané el impuesto. No. Ahora me doy cuenta que en la medida que uno va cumpliendo el ciclo de vida, los intereses se vuelven distintos. Entonces, usted es una persona que se gana 500 millones de pesos al año. Perfecto. Pero tiene 50 años, tiene 55, tiene 60. No piense solamente en el ahorro de impuestos. Piense en el futuro. Y una buena forma de garantizar el futuro, a mí no me cabe duda, es hacer aportes a un fondo de pensiones, que es a donde la plata puede estar adecuadamente protegida para que cuando cumpla 72 yo pueda retirar y ganarme una pensión. Los planes de pensión hacia futuro me parece que son la idea hoy en día, con un ingrediente adicional, pero que para mí hoy se vuelve accesorio, que es el impuesto. ¿Y por qué se vuelve accesorio?
porque como la ley estableció un impuesto mínimo alternativo, que es el IMAN, los ahorros en los fondos pierden atractivo, entre comillas, en ese sentido. Porque la persona, si piensa solamente en el impuesto, probablemente va a decir, ¿y como para qué hago el aporte? Es que los intereses en el aporte deben ser distintos al mero impuesto. De acuerdo con la ley, y aunque esto es una figura permitida en la ley, por supuesto, también la ley estableció una cosa: cuando usted toma decisiones pensando en los impuestos, yo le puedo calificar esa operación como fraudulenta. Lo cual quiere decir que la ley nos está invitando a pensar en otros intereses, que si van unidos con los impuestos, por supuesto. Pero no me cabe la menor duda de que si uno lo mira fríamente desde el punto de vista tributario, los impuestos en el año 2013 crecieron, y crecieron a consecuencia, particularmente en las personas naturales, del sistema IMAN. Lo vemos con este ejemplo, y posiblemente lo puede uno simular con algunos otros ejemplos. Voy a resumir hasta aquí para podernos concentrar en la última partecita, que es la obligación de presentar declaración de renta. Primero, sabernos calificar como empleados, trabajadores por cuenta propia u otras personas. Si soy empleado, debo hacer declaración de renta, sistema ordinario, presuntivo o IMAN, o puedo hacer el IMAS opcionalmente, pero tengo que tener una base variable alternativa inferior a 4.700 unidades de valor tributario. Trabajador por cuenta propia, también la persona tiene posibilidad de hacer declaración normal de renta y puede hacer IMAS. Ellos no tienen IMAN. Y las demás personas naturales, rentistas de capital, por ejemplo, tributan por el sistema normal, ordinario, renta presuntiva. Ellos no tienen IMAN ni tienen IMAS. Conclusión número 2. Los aportes a los fondos de pensiones están limitados hasta 3.800 unidades de valor tributario. 30% máximo del valor del ingreso. Sin embargo, para consolidar el beneficio se requiere dejar los recursos durante 10 años o durante 5 si estamos hablando de aportes realizados hasta el año 2012. El retiro de los recursos antes de 5 años o antes de 10 años hacen perder el beneficio tributario, y eso no supone necesariamente obtener un ingreso. Supone es devolver el impuesto que se ahorró al momento en que se hizo el aporte. La planeación, conclusión número 3, de los impuestos debe ir unida a la visión del futuro, especialmente en las personas mayores. Me refiero a los que están antes del último ciclo de vida, es decir, están entre 35 y 55 años. Estas personas tienen que empezar a pensar más en el futuro que en el ahorro del impuesto. El ahorro del impuesto es importante, pero el futuro se vuelve más importante. Se avecina un impuesto al patrimonio. Los fondos de pensiones serán una de las medidas que podemos adoptar para no pagar impuesto al patrimonio. No conocemos todavía la legislación, pero ustedes saben que tradicionalmente los ahorros en los fondos de pensiones voluntarios no se han sometido a renta presuntiva y tienen la posibilidad de excluirse del pago del impuesto al patrimonio, porque se pueden despatrimonializar. Detalles ustedes los conocen. Para las personas que ven el video seguramente van a preguntar, que quedan inquietos con este comentario que acabo de hacer. Ahora bien, redondeando esa conclusión, nos queda una situación que es: ¿y yo cuándo estoy obligado a presentar declaración de renta? Lo tenemos de acuerdo con los últimos lineamientos que nos dio la ley, bueno, el reglamento del año 2013. Señor, usted califíquese como empleado, trabajador por cuenta propia o las demás personas naturales, y usted estará obligado a presentar declaración de renta si los ingresos en el año son superiores a 1.400 unidades de valor tributario. 1.400 unidades de valor tributario para todo el mundo. Ojo. Cuando su patrimonio es superior a 4.500 unidades de valor tributario, para todo el mundo. Ojo. Antes, los empleados asalariados declaraban renta cuando los ingresos eran superiores a 4.083 unidades de valor tributario. Esa partida se eliminó, esa partida ya no existe.
de conformidad con las actuales reglas, si usted en el año obtuvo ingresos, no importa si son ingresos por honorarios, no importa si es por salarios, no importa si es por arrendamientos, por rendimientos financieros, por dividendos, si sus ingresos en el año 2013 son superiores a 37.577.000 pesos, usted debe presentar declaración de renta. O si usted tiene un patrimonio bruto activos superiores a 120.784.000 pesos, usted tiene que presentar declaración de renta. Con esos dos niveles que yo entienda, obviamente puedo llegar a la conclusión. Pero ojo, nunca vaya a confundir. Yo me gané 40 millones de pesos en el año. Estoy obligado a presentar declaración de renta. Mis ingresos fueron superiores a 1.400. Presento declaración de renta, presiento y más, dependiendo de lo que ya he reflexionado. Es decir, dependiendo si soy empleado, más de 1.400 unidades de valor, más de 4.700 unidades de valor tributario, o si soy trabajador por cuenta propia, menos de 27.000 unidades de valor tributario, etc. Con esos lineamientos encuentra uno si está o no está obligado a presentar declaración de renta. Por lo demás, lo único que resta es tener mucha suerte en esta lotería que empezamos a jugar a partir de mañana. Y no dudo en calificarla de lotería. ¿Por qué? Porque una buena fuente de suerte es la calificación que cada uno haga de sí mismo. Es posible que yo me califique como empleado y quede mal calificado. Es posible que me califique como otros y era empleado. Y eso será parte de la fiscalización que la autoridad tributaria irá a hacer en su momento. Ojalá con una calificación llena de buena suerte para los que nos ven en esta filmación.